Buenas tardes, nosotros somos estudiantes del cuarto semestre de Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey y el motivo de nuestra reunión el día de hoy es para conocer sus opiniones y preferencias acerca de la industria funeraria en México, por lo que les pedimos que participen con sus comentarios y opiniones con toda la libertad del mundo, ya que aquí no existen respuestas correctas o incorrectas y todas las opiniones son valiosas para nosotros. Así que si nos lo permiten y bajo su consentimiento, vamos a grabar esta reunión para poder generar insights para nuestro socio formador, que es Galloso. Así que Sí, está bien. comenzamos. Empezamos con las preguntas de apertura y primero me gustaría que se presentaran diciéndome su edad y a qué se dedican, por favor. Ah, pues yo tengo 35 años y pues soy profesora del TEC de Monterrey. Ok. Y Gars, ¿cuál es tu nombre? Eh, Mi nombre es Virginia García, tengo 61 años y soy empleada. Ok, perfecto. Listo, ahora sí empezamos con las preguntas. Y la primera es que si han adquirido algún tipo de servicio funerario y si es así, ¿cuál fue su experiencia? Pues yo he adquirido 3 servicios funerarios. Uno fue cuando murió mi mamá, el otro cuando falleció mi sobrino, que era hijo de mi hermana, y el último que fue el fallecimiento de mi papá, ¿no? Ese fue hace, o sea, el primero que contraté fue hace 13 años y los últimos dos fue hace 2 años y medio. El primero, pues la verdad, mi experiencia fue muy buena, fue Funerarias López. Ujú. En Funerarias López, la verdad, la experiencia fue buena porque en medio del dolor, en medio de la circunstancia, pues la verdad no me preocupé de nada. Finalmente fue solamente preocuparme por firmar unos documentos y listo. O sea, no fue tanto rollo. Y en el segundo, la verdad, no fue tan bueno porque como no me resolvieron mucho algunas cuestiones legales, todo lo tuve que hacer por mi cuenta. O sea, efectivamente, ellos nada más, digo, sí, feo, pero solo me vendieron la cajita del bebé y no me ayudaron con nada, ¿no? Entonces mi experiencia fue muy mala y no lo volvería a comprar. Y el tercero fue otra funeraria, no tiene como tal una marca, pero el servicio fue de excelencia, se fue de calidad en relación al precio, porque el precio no fue tan elevado para el servicio que me dieron. Ok. ¿Tú, Gars, deseas comentar o decir algo? Claro que sí. Recientemente, hace un año, tuve el deceso de mi papá, en la cual acudí a una agencia funeraria, la cual me brindó un servicio y anteriormente ya había estado yo cotizando y no se mantuvo dentro del rango. Y dado que también fue traslado del Estado de México a Toluca y ahora hace 6 meses fue el deceso de mi mami, en el cual también contraté los servicios de una agencia funeraria Toriz, la cual también dentro de sus costos y el servicio fue satisfactorio. Ujú. También fue trasladada del Estado de México a Michoacán. Ok. Ustedes, Cuestión del papeleo, ellos se encargaron de todo. ok. Las dos me comentan que ya adquirieron un servicio funerario. ¿Y cuáles fueron los factores que ustedes consideraron más importantes al elegir esa empresa o cómo fue que dieron con esa empresa? Bueno, en mi caso, el primero, el Funerarias López, pues ese contacto pues fue por parte de mi abuelo, quien fue el que hizo prácticamente la compra. Entonces, fue como más por recomendación, se puede decir, ¿no? Y Ok. del último, bueno, es que de mi sobrino fue así como de emergencia, porque ahí mismo en el hospital nos recomendaron una, como era COVID, pues al bebé ya había pues, qué hacer, o sea, sí fue, pero había que enterrar al niño. Entonces, pues fue así como una funeraria express y así, ¿no? O sea, lo más feo que me pudo haber pasado fue esa vez, porque pues al niño me lo dieron a las 11 de la noche y había que enterrarlo ya porque era COVID, ¿sí me explico? Entonces, y del último, igual fue por recomendación de un amigo de mi papá, porque pues falleció, y haz de cuenta que, o sea, bueno, cuando
eres como en mi caso que soy la hija mayor de mis hermanos, y pues aparte hacerme responsable de todo y pues te dan la noticia de que fallece, pues es un dolor fuerte y aparte pues te tienes que mover con la parte legal como los papeles, pues lo primero que haces es como avisarle pues a alguien, oye, mi papá falleció, ¿qué hago? Entonces como que hay mucha gente que te ayuda y te dice, no, pues ya conseguí justo un contacto de una funeraria, te va a cobrar tanto y listo. Entonces, la verdad, el último fue como que él se hizo cargo de todo, yo nada más me preocupé prácticamente por realizar el pago, pero en todas, yo creo que fue más la recomendación. Ok, perfecto. ¿Y tú, Gars? De igual manera, todo fue a través de recomendación, eh, cuestión de que ya había sido utilizada por amigos o parientes. Y en el caso tanto de mi papá como de mi mamá, yo estuve de cierta manera, me estuve preparando en el primer deceso de mi papá porque él era una persona muy previsoria. Entonces, eh, me pidió que fuera cotizando con distintas funerarias, eh, y todo ese aspecto. Entonces, por ahí te digo, es básicamente recomendación. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es que si ustedes consideran la religión un aspecto importante al momento de considerar un tipo de servicio funerario. Pues En- es que yo creo, bueno, a lo mejor para mí, como tal, que no soy como de una religión, pues Ujú, no, pero sí te facilita como todo eso, porque por ejemplo, cuando falleció mi mamá, que fue hace 13 años, ujú, yo recuerdo que llevaron a un sacerdote y bueno, la familia de mi mamá es muy católica, muy, muy católica. Entonces, para la familia de mi mamá sí fue importante como justo que el sacerdote fuera, sin que nosotros nos preocupáramos justo por llevarlo. ¿Sí me explico? La funeraria se hizo cargo de llevar al sacerdote, que dio una misa ahí mismo en la funeraria. Entonces, la verdad, como que para mí, pues igual sí fue importante. Y en el de mi papá, como, o sea, mi papá igual no era religioso, a mi papá no le gustaban los rezos ni esas cosas, lo que hizo pues la funeraria fue organizar un memorial, es decir, que cada persona que fuera, porque no invité como a gente externa, porque normalmente hay funerales, bueno, se oye feo, pero hay funerales donde llega muchísima gente y hay veces que en medio de tu dolor lo que menos quieres es tener gente ahí, ¿no? Entonces, lo que hizo fue como que invité a gente muy cercana, muy allegada a mi papá, o sea, fueron muy pocos, pero que cada persona fuera compartiendo un momento especial que vivió con mi papá, ¿no? Y en ese momento se le daba como un obsequio a la persona. Fue un momento muy padre y muy íntimo porque al final pues todos iban llorando porque iban contando varias experiencias que habían vivido y al final pues, o sea, todo el recorrido que se hizo desde mi casa al panteón, o sea, fue muy padre, ¿no? A lo mejor no lo hice como tal porque mi papá era motociclista, no lo hice como normalmente los motociclistas son porque pues en medio de esos ambientes pues hay mucho alcohol, hay muchas cosas, pero la funeraria sí cuidó como todo eso, ¿no? O sea, sí cuidó como que se llevara bien, que el número de personas fuera muy limitado, o sea, eso sí lo cuidó mucho. Entonces, yo creo que sí, el ser muy respetuoso con el dolor, porque hay mucha gente que en cuestión de religión yo creo que sí lo toman en serio, ¿no? Las tradiciones son distintas, a lo mejor digo, a mí me tocó porque mis papás no eran de la misma religión, entonces a mí sí me tocó como justo tener dos funerales distintos, pero finalmente yo lo considero importante porque es el respeto hacia la persona que acaba de fallecer como hacia los familiares. Y también fue mucha gente y decir, pues este no va a ser un funeral católico, este va a ser un funeral diferente y espero respeten. Y sí, mucha gente la verdad fue muy respetuosa y la funeraria se encargó de todo eso. ok, perfecto. Ok, aquí en este punto yo me encargué realmente de todo lo que es el proceso de el padre, porque llevo amistad con un sacerdote. Mis padres son, o fueron, mejor dicho, muy creyentes. Entonces, en ese aspecto yo no tuve apoyo por parte de la agencia funeraria. Todo lo hice directamente yo en cuestión de dónde iba a ser velado. Ahí mismo se
llevó a cabo la celebración de la misa, tanto de mi mamá como de mi papá, y posterior a ello fue eh, en el lugar que ellos designaron quedarse, en distintos lugares, también se llevó a cabo una misa, pero eso ya ocurrió por parte de nosotros como sus hijos. Ujú. Ok, perfecto. Y ahorita que tocaron un tema importante acerca de, pues, el acompañamiento de que a veces requieren seres queridos que falleció un familiar cercano, no sé si conozcan el término que es tanatología, que es un proceso de acompañamiento que algunos servicios funerarios ofrecen para, por si alguna persona lo necesitan. Entonces, no sé ustedes si lo ven necesario y si influye en su decisión de adquirir un servicio funerario o no lo ven relevante, ese proceso de acompañamiento. Pues en mi caso yo no tenía conocimiento del concepto de tanatología, sino hasta que falleció mi papá y yo le conté a una amiga que había fallecido y que me dijo, oye, pues deberías ir a un tanatólogo, que ellos te ayudan justo con el proceso de duelo, porque en mi caso, bueno, en mi caso es como que es un impacto muy fuerte y la otra señora no me dejará mentir cuando fallecen los padres, ¿no? Es una emoción muy fuerte y yo no lo considero relevante porque en mi caso el proceso es muy diferente. Yo creo que es un proceso de duelo donde no quieres saber de nadie porque finalmente pasa, haz de cuenta que es un proceso, primero es la aceptación, porque llegas y ver tu casa y que ya no esté tu familiar es algo muy fuerte, porque extrañas mucho. Bueno, en mi caso que yo escuchaba, mi papá fumaba mucho y tenía la tos de fumador, entonces pasar por su cuarto y no escuchar la tos, es como sí es como muy fuerte. Yo me tuve que ir de mi casa enseguida, porque yo no, o sea, no podía vivir en la casa donde mi papá estuvo, entonces me tuve que ir a vivir a otro estado, justo porque yo creo que cada persona vive el duelo diferente. A lo mejor la señora Garza a lo mejor lo vive de manera distinta, pero yo lo considero como que cada persona vive su proceso y cada persona vive un duelo, y en mi caso yo no lo considero necesario. ¿Sí me explico? Sí. Comparto contigo el hecho de la pérdida de un ser querido y en este caso los padres, eh, sí va muy, muy encaminado a también a la convivencia que lleva uno con ellos. En mi caso muy particular, soy la hija mayor. De cierta manera, viví, perdón que hable a veces en presente, pero yo sigo sintiendo a mis papás todavía eh, en espíritu, se pueda decir, su presencia, no físicamente, así que hace mucha falta y duele en no poderlos abrazar o escuchar sus palabras o a veces hasta sus regaños. El proceso en cada persona va de acuerdo a su integridad, a su forma de cómo ha vivido. En mi caso muy particular, les comento, yo viví 61 años con ellos. En el inicio de mi papá, su enfermedad, estuve de cierta manera, tuve el privilegio, yo lo considero, en cuestión de cuidarlo. Posterior a ello viene también la enfermedad de mi mamá, la cual también estuve acompañándola hasta el último momento. Eh, He visto con mis hermanos de cierta manera que a algunos sí les ha afectado emocionalmente y no tanto a mí. Será porque yo les he comentado que me siento bendecida porque tuve la gran fortuna de los 6 hermanos que fuimos, ya falleció también uno hace 3 años, los 5 que quedamos, yo fui la que estuve al lado de ellos. Entonces, por ese aspecto me siento tranquila, muy en paz, porque tuve la dicha de poder estar al pendiente y hasta el último momento, su última morada, estar con ellos. Con una de mis hermanas recientemente estuvo llorando, expresando que le duele mucho la partida a mi mamá, pero ahí le digo, ¿y de qué forma te puedo ayudar? Es que tú no vas a sustituir a mi mamá, Leo, no, no la voy a sustituir, pero en este caso, ¿de qué forma o por qué sientes
dolor, hay algo que te detuvo, que no hiciste con ella, por eso puede estarte afectando. Y ahí creo que sí entraría el tema de eh, estar La terapia patología, de ¿no? tanatología. Ajá. Sí, es que, por ejemplo, concuerdo con la señora porque finalmente yo creo que las dos vivimos un tema parecido cuando nosotros cuidamos a nuestro familiar, porque yo les comenté que yo renuncié del TEC. Cuando yo renuncio y decido ese tiempo dedicarlo al doctorado, yo la verdad renuncié porque a mi papá le habían detectado cáncer y yo regreso porque yo vivía en la ciudad de Guadalajara. Yo me regresé a Toluca sin pensarlo, renuncié y me regreso y justo yo estuve con mi papá acompañándolo porque a mi papá le detectaron cáncer en el hígado. Un año y medio. Entonces, al estar de acuerdo con ella de que estás con el familiar, que estás en sus últimos momentos, porque digo, soy fuerte, pero mi papá murió en mis brazos. O sea, y yo creo que todavía duele porque el dolor nunca se te va a quitar, solo aprendes a vivir con ello, pero a lo mejor la gente que tiene ese dolor es, como lo dijo la señora anteriormente, hay mucha gente que a lo mejor no valoró el familiar o no estuvo en su proceso de enfermedad o así, que siguen sufriendo y lloran por un sentimiento de culpa. Entonces yo creo que esa culpa que ellos tienen sí sería enfocarla justamente a que ellos puedan perdonarse a sí mismos y ya utilizarían un servicio de tanatología, pero yo creo que ese sería lo mejor para familiares o personas que a lo mejor no vivieron como tal todo el proceso del fallecimiento del familiar y que a lo mejor no estuvieron en el entierro o no pudieron estar en el hospital o hubo una separación porque hay, por ejemplo, papás que se vean con hijos y se dejan de hablar años. O sea, eso es algo muy fuerte que yo creo que ya se utilizaría un servicio de tanatología para que la persona que se queda aquí no siga con el sentimiento de culpa. Si me explico qué es lo que comentó la señora. Ok. Y ahorita que comentaron que obviamente cada persona vive el duelo de distinta forma dependiendo pues cómo pues, la relación que tenía con cierta persona y pues todo un contexto que es bastante grande. Al momento de ustedes requerir un servicio funerario, ¿ustedes buscan algún tipo de personalización o algún elemento en especial? O sea, lo que me refiero es de que no todos los servicios sean iguales, sino que, por ejemplo, si ustedes desean, no sé, que el servicio sea distinto o ustedes reciban un trato, no especial, pero sí que ustedes quieran como agregar algo o no quieran vivir una parte de todo ese proceso. ¿Les gustaría o no? Pues es que como tal, pues en medio del dolor, pues lo que buscas, pues sí es que como que pues se trate bien al familiar, porque finalmente, aunque pues ver a tu familiar pues ahí como justo. Bueno, en la última funeraria que yo contraté, que fue la de mi papá, a mí me hicieron digo, soy feo, pero a mí me hicieron la caja a un diseño que yo quise. O sea, fue algo padrísimo porque yo, por ejemplo, yo pedí que me dibujaran a Jesús como que cargando a una ovejita. Entonces a mí me hicieron el diseño de la caja, a mi papá me lo vistieron como yo quise, me lo arreglaron muy bien. La verdad, yo creo que si buscas que tu familiar se vea lo mejor posible, ¿no? En ese momento. Entonces, la verdad, la funeraria, la última, sí fue muy personalizada en ese sentido. Y la primera no, porque la primera fue así como que no me gustó cómo arreglaron a mi mamá, porque cuando alguien muere, algunos mueren con la boca abierta, así, ¿no? Digo, soy, así mueren. Y a mi mamá lo que hicieron, le cosieron la boca. Entonces se veía muy feo. La verdad que fue algo que no me gustó ver. Y de mi papá lo que hizo o sea, donde me lo arreglaron, lo que hicieron fue amarrarle una bendita en esta parte, Sí. dejársela un rato para que su boca pegara solita. Entonces sí buscas como ese tipo de personalización de que cuiden a tu familiar hasta lo último, o sea, que lo vistan, lo arreglen, o sea, lo procuren mucho porque finalmente es un ser humano. Entonces sí buscas que al final la funeraria sea muy empática con el dolor, porque por ejemplo en la última, cuando me entregaron el cuerpo de mi papá, o sea, el señor me llevó, yo recibí el cuerpo de mi papá, o sea, todo fue muy personalizado, entonces yo sí me gustó porque yo sin buscarlo, el señor me dijo, ¿cómo quieres el diseño de la caja? ¿Cómo quieres que arreglemos al familiar? De hecho, yo me metí con ellos
a vestir a mi papá y arreglarlo. O sea, fue algo que me gustó porque me dejaron peinarlo, me dejaron vestirlo, y con mi mamá no, o sea, con mi mamá ni siquiera me dejaron pasar, solo me pidieron su ropa y ellos la arreglaron. Entonces, en este sentido, a mí me gustó más la última funeraria porque me permitieron estar con mi papá hasta el final, ¿no? Hasta vestirlo, arreglarlo, porque yo creo que sí es importante en mi caso, ¿no? Sí. Pero sí la experiencia, pues obviamente se vive de manera diferente. Ok, perfecto. Y de igual manera que es Fernanda, en mi caso, con mi papá, con acuerdo de mis hermanos, tratamos de llevar un funeral lo más sencillo, porque él no era muy ostentoso. Entonces, el hecho de que también a mí me permitieron, dado que yo también lo comenté con la agencia funeraria, que se no maquillaran tanto a mi papá. Yo, eh, yo lo vestí, él fue incinerado y quedó en serio, parecía que estaba dormido y se veía guapísimo. Perdón, pero así yo lo visualicé. En cuestión de mi mamá, de misma manera, ella, antes de fallecer o dentro de su enfermedad, ella pidió cómo ser vestida. Y en ese hecho también intervine yo en cuestión de que me permitieron estar para vestirla después de haberla preparado. Ambos se prepararon aquí en su casa, salieron de su casa a sus lugares de destino. Y si es, tal vez alguna gente lo vea como, este, no sé cómo expresarlo, como, eh, no encuentro la palabra, a veces como de temor o de rechazo, o porque la persona ya falleció, pero no es así. Cuando tú amas a una persona y quieres lo mejor para ella, no hay un límite que te impida no llevar a cabo algo que tú quieres hacer por el bien de esa misma persona, aunque sabes que ya no va a estar físicamente. Y en ambos casos, mis papás parecían dormidos. Ujú. Entonces, a veces uno tiene que decir o expresar ante la contratación de un servicio cómo quieres las cosas, porque a veces por el hecho de vender y vender y vender, no llevan a cabo las cosas y es un trauma para tal vez para algunas otras personas el hecho de ver a nuestros seres queridos transformados en un maquillaje que realmente no eran ellos. Es lo que te puedo comentar. Ok, perfecto. Bueno, estas fueron las preguntas de apertura. Ahorita vamos a pasar ya a las preguntas de transición un poco más acerca de nuestro socio formador que es Galloso. Y la primera pregunta de transición es si han adquirido o han tenido alguna experiencia con Galloso o qué conocen de esta empresa. Pues en mi caso no, no, no la conocía anteriormente, antes de la clase, yo no conocía la marca. Ok, Yo sí conozco los servicios de la funeraria Galloso y entre otras funerarias que son las que se encargan de todo el papeleo, el proceso de eh, dónde velarlos, el traslado del cuerpo, eh, arreglar papeles ante a donde se van a sepultar. Es lo que tengo conocimiento bajo algunas cuotas o a veces planes de servicio. ok. ¿Y ustedes han llegado a ver publicidad de Galloso en redes sociales o en su página web o que algún amigo se los recomiende o cómo, o por ejemplo en tu caso, Gars, cómo fue que conociste por primera vez a Galloso? Eso tiene ya hace muchos años y también particularmente porque un familiar por parte de mi padre trabajaba en la funeraria Gaulloso de Félix Cuevas. Ok, y tú, ya que adquiriste este servicio, ¿consideras que Galloso se diferencia de otros servicios funerarios? ¿Hubo algo que sentiste diferente, que te gustó o que no te gustara? Aclaro, no he contratado hasta el momento un servicio funerario con Galloso. A lo que me refiero es en base a lo que he escuchado y por el comentarios del pariente que trabajó ahí. Ujú.
Ah, ok, ok, perfecto. Ok, entonces la siguiente pregunta sería, si ustedes en el momento que han adquirido el servicio funerario que no es galloso, ¿consideran que la relación precio-calidad es justo o consideran que los precios son elevados o qué opinan de esta situación? Pues bueno, en el caso del fallecimiento de mi mamá, pues el servicio fue muy, o sea, el costo fue muy caro, fue muy elevado. Digo, sí fueron por mi mamá, se contrató un camión de la funeraria El Panteón. El servicio de café no me agradó mucho, es algo que hasta el momento no, sigo disgustada con el servicio de café. Este, ajá, como que siento que el servicio fue bueno, pero siento que la calidad, o sea, para mí sí es importante, porque fue muy costoso, fue muy elevado el costo para lo que realmente dieron. Por eso sigo enojada con el servicio de café. Digo, a lo mejor es el servicio de café, Sí, pero pues, o sea, si costó tanto dinero, pues tú esperabas un servicio de calidad, ¿no? sí, Y claro. en el caso bueno, el de mi sobrino no lo cuento mucho porque ahí sí fue una mala experiencia, pero el de mi papá, siento que el precio, al contrario, fue bajo por el servicio que me dieron. Y digo, o sea, me dieron un servicio de verdad de calidad y, o sea, no, lo recomendaría, ¿no? Justo. Y creo que por eso esta misma funeraria tiene muchas recomendaciones porque el precio es bajo a comparación del servicio, te digo, de la calidad de la cajita, de la calidad del servicio, la calidad de la parte legal, del papeleo. Entonces, sí, sí es relación, como también, ¿no? Por ejemplo, como dijo la señora, anteriormente a mi papá lo velaron en la casa, yo estuve cotizando, pero justo es como que te llega esto te cobran las funerarias, ¿no? Y hay veces que te vas que piensas que lo más caro pues es lo más bueno y puede que a veces no. Entonces, pues digo, a mí sí me pasó que pagué una funeraria que sí me cobró muy caro y realmente el servicio no fue tan bueno a una funeraria que no me cobró tanto, pero el servicio fue de verdad de calidad. Entonces yo creo que sí es importante la relación calidad y precio, porque si tú pagas un servicio a lo mejor de unos 80, 100,000 pesos, pues tú esperas que te den un servicio de excelencia. Y la verdad, a mí no me gustó mucho el primero, por lo mismo de que la caja no me gustó cómo arreglaron a mi mamá, no me gustó el servicio de café, fue en medio del dolor y yo, sí, ya liquide, por favor, o sea, ya dije, sí, yo ya voy a pagar, ¿no? Pero finalmente lo que tú menos quieres es como ese tipo de problemas. Y la otra funeraria fue súper respetuosa, fueron muy empáticos conmigo, cuidaron mucho esa parte, ¿no? A ver, señorita, ¿cómo está bien? Cuidaron mucho lo que yo estaba sintiendo y justo cuando me dieron a mi papá, pues fue algo muy padre porque yo estuve ahí, el señor me acompañó, o sea, fue como algo muy bonito a comparación del otro funerario que me cobró muchísimo más caro que la última funeraria. Ok, Bueno, en este caso sí, a veces se disparan en algunos casos algunas agencias funerarias, las que son digamos, de renombre, a diferencia de las que están intermedias. Y también difiere mucho en cuestión de la calidad humana y en el servicio. Hay quienes a veces, pues, debido al, al, ¿cómo se dice? Al volumen de familiares que tiene uno, a veces tienes que contratar también unas capillas más grandes y eso implica el que es de mayor costo. Otra cosa que yo me he percatado dentro de las funerarias, se puede decir de 4 estrellas, es que a veces yo percibo que dentro de todo el sufrimiento hay yo siento esas salas más frías todavía, más frías, no siento como ese calor humano dentro de a veces tener un espacio donde velar, de acuerdo a las religiones que lleve uno, eh, a tu ser querido, que eso implica a lo mejor un poco más de calor, una empatía en cuestión del acompañamiento que tenemos con las demás personas que se acercan o te van apoyando, a veces te llevan hasta la azuquita o el cafecito porque pues saben en su momento que eso se necesita, a diferencia que ya estando en una
agencia funeraria es muy diferente, pues te llevan el café, tus agüitas y pues hasta cierto tope. De ahí en fuera pues se acaba y tienes que salir a la tienda o ahí al despachador y le sale más caro. Ok, interesante. Y al momento de, o sea, ustedes cuando deciden buscar información de servicios funerarios, no sé si es recomendación de amigos o cómo, o dónde, si quieren buscar o adquirir un servicio, ¿dónde buscan información? Pues en mi caso, como comenté anteriormente, el primero lo compró casi mi abuelo, o sea, mi abuelo nada más, yo estaba, me acuerdo que me marcaron en la mañana, yo no estaba con mi mamá, y también una mala experiencia en el hospital, pero bueno, entonces nada más me dijeron, tu mamá acaba de fallecer, entonces yo agarro, me voy al hospital, y yo cuando llego, pues ya la funeraria ya había entrado, o sea, yo ni siquiera había llegado, yo no sabía ni qué onda, mi papá se había peleado con el doctor porque el doctor nos había dicho que mi mamá se iba a curar y pues fue porque haz de cuenta que el doctor nos pidió muchísimo dinero y al final mi papá agarró golpes al doctor, o sea, fue algo así porque el doctor nos cobró una cantidad muy fuerte, muy grande, nos cobró mucho dinero porque nos dijo que mi mamá se iba a salvar y mi mamá se le murió. Entonces, obviamente, pues es como ese nervio del coraje que traía mi papá. Yo llegué y dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y veo a un buen de tipos plagiados. Yo creo que el funeral ya estaba contratado, no sé, porque ya nada más pasaron por mi mamá y se la llevaron. Yo no tuve como ese proceso de ir por mi mamá ni nada. O sea, yo ya cuando llegué al funeral, nada más me dijeron, es tanto y tienes que liquidarlo. O sea, yo así de, ok. O sea, no fue como alguien que le escogió por mí, ¿no? Ok. Y de mi papá fue un amigo que me dijo, oye, pues yo conozco una funeraria, tengo un amigo que tiene una funeraria, el servicio es muy bueno. Y enseguida el señor me marcó y me dijo, hola hija, que no sé qué, pues tengo este servicio, te cuesta tanto. Y luego me mandó diseño de cajas, etcétera. O sea, sí ha sido más por recomendación, yo creo, y yo creo que a lo mejor es un servicio que finalmente no estás buscando, pero yo creo que lo que sí es como que si un servicio te gusta, guardas el contacto de esa funeraria por si en algún momento se te vuelve a ofrecer, ¿no? Pero yo creo que en este caso es más por justo recomendación. Ok. ¿No? De igual manera, en cuestión, a veces es la satisfacción o el hecho de que nos trataron y dieron un buen servicio. Por eso nos vamos eh, o nos quedamos, de hecho, con esas agencias. Como comentaba, en mi caso, dado el proceso de enfermedad de mi papá, él, repito, era una persona muy previsoria, entonces él me estuvo preparando para, tienes que arreglar esto, tienes que ver esto, checa cuánto cuesta un ataúd, si si me quiero incinerar, todo eso. Entonces me aboqué a buscar, no directamente me fui a las agencias estrellas, sino digamos dentro del rumbo donde vivimos, estuve checando yo ese aspecto. Y en cuestión de precios, creo están eh, dentro de un rango, a excepción de que ahí no entran los servicios de cafetería y todo eso del velatorio, ni el traslado de algunos acompañantes en sus unidades. Aquí en este caso fue, cada quien se trasladó por sus medios, el hecho de el servicio de, pues, se puede decir, de cafetería o de alimentos que se suministró en el momento del eh, velorio, eso corrió por nuestra cuenta, pero es una satisfacción y también el hecho de que en mi caso, tanto mi papá y mi mamá, ellos dejaron indicaciones precisas de cómo querían que fueran las cosas al tiempo que ellos partieran. Sí, yo al igual creo que como compartió ahorita la señora, en mi caso, con mi papá, él sí, bueno, como ya sabíamos que justo tenía cáncer, él como casi un año antes sí me dijo, hija, el día que yo me muera no quiero esto, no quiero el otro. Sí, o sea, como que ese gasto, como lo dijo, ya se previene, porque yo siempre he sido como súper previsora con esta cuestión, aunque yo era muy chiquita, porque cuando murió mi mamá yo tenía 21 años,
Y eso sí me agarró en curva y dije, eso no me vuelve a pasar. Entonces sí, sí, la verdad yo cuando salí de la universidad, sí hice una cuenta de ahorro justo por si en algún momento mi papá se llegaba a enfermar o mi papá, ¿por qué? Porque mi papá ya era grande. Entonces, mi papá en ese tiempo, yo creo ya tenía 60 años, mi papá murió de 70, pero 10 años antes yo me previne justo con gastos de hospital, porque cuando se enferma un familiar, y la señora no me dejará mentir, son muchísimos gastos, tanto de hospital, medicamentos, cuidados, más aparte el funeral, es una cantidad muy, muy grande, ¿no? Porque pues tú lo que quieres en ese momento es que tu familiar esté bien, aunque ya sabes que está enfermo, aunque ya sabes el diagnóstico del médico, son muchísimos gastos antes del fallecimiento, ¿no? Entonces, cuando tu familiar te dice, pues hay que prevenirnos, ¿por qué? Porque ya me voy a morir, hija, yo quiero que me entierren de esta manera. Entonces ya uno justo tiene tanto como todo planeado antes de morir. O sea, yo, por ejemplo, también es un rollo lo del terreno, porque también es ver dónde si lo van a incinerar y lo van a enterrar. Yo, por ejemplo, yo como tal, yo soy cristiana, entonces para mí el que te cremen, para mí es algo feo, ¿no? Para mí no, o sea, en mi cabeza no me cabe que cremen a mi familiar por creencias, ¿no? Entonces yo lo que hice pues fue adquirir un terreno para saber dónde iban a enterrar a mi papá. Entonces, ¿por qué? Porque por mi religión o por mis creencias, para mí se me dificulta como que lo cremen. Entonces sí también es importante como justo prevenir, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Entonces, como lo compartió la señora, yo creo que hay veces que uno ya se va haciendo la idea de que va a morir, entonces uno previene antes justo cotizar funerarias, viendo si lo van a enterrar, dónde lo van a dejar, todo eso hay que irlo enterrando, porque una vez también que el familiar ya muere, pues hay que también hacer el gasto de la cruz y de la lápida, ¿verdad? Entonces también es otro gasto adicional, que obviamente la cruz no cuesta tanto porque tú llevas tu cruz y etcétera, ¿no? Y algo también que me gustó también es como que a mí me diseñaron una cruz muy padre. Entonces, mi papá, como les comento, mi papá era motociclista y a mí me diseñaron una cruz con el logo de Harley Davidson. O sea, fue tan personalizado pues el servicio que realmente me dieron. A mí me personalizaron no como cruz, pero sí donde dicen los datos del familiar Fernando Valencia, fecha en que murió, recuerdo de sus hijos, pero me lo hicieron así en un logo grande de Harley Davidson. Entonces también ese servicio me lo dio la funeraria, que creo que Galloso y ninguna funeraria lo tiene. Entonces también yo creo que ese sería como un plus que pudieran, pero no sé si Galloso lo haga y la verdad no tengo conocimiento, pero el que te den como ese plus es algo que tú no lo esperas, pero finalmente, como lo dice, hay que llevar la cruz, por ejemplo, en la religión católica hacen un novenario, me parece, porque en mi mamá lo hicieron, pero la cruz de mi mamá no me gustó, o sea, fue así como que ahí te la dan y o sea, ya tú por nuestra cuenta, pero que la misma funeraria sigue encargado, yo creo que eso también le da un plus diferente, ¿no? Entonces también obviamente ese es otro gasto adicional, que a veces que no se contempla también en el gasto funerario. Ok, No, y no está incluido dentro de muchas agencias funerarias el hecho que tú mencionas de que te den eh, la cruz en cuestión de la religión católica. Yo también soy católica, entonces el hecho de que también eso ya lo tienes que hacer también tú por tu cuenta. Cuando es en otros cementerios, no te permiten que pongas una cruz, ya son las lápidas generales para todo. Entonces, también ahí no entra no entraría ese plus para todas las agencias a dónde se va a sepultar. No es como en los panteones, digamos, de los pueblitos, que ahí prácticamente uno es el que decide cómo va a ser el mausoleo de nuestros seres queridos. Ujú. ok. Pues bueno, muchas gracias por su tiempo. Este es el fin de las preguntas. Valoramos mucho sus respuestas y obviamente también sus comentarios que nos van a ayudar a obtener insights valiosos para Galloso. Y pues como comenté, este es el fin de la reunión y muchas gracias. Contrario, gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta Bye. luego.